Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante vamos a dar lectura, hermanos, ¿sí? Voy a pedir que si estamos con celulares o cualquier aparato, por el momento lo apaguemos. Dice el texto de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es nuestro versículo clave. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos ante el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar, hermanos. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti para hallar socorro oportuno, Señor. Ayúdanos por medio de esta doctrina ver la muestra más grande de amor que tú has tenido hacia nosotros. Escogernos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, a hombres y mujeres pecadoras, depravados completamente, Señor, enemigos de ti. Esto realmente es el amor incondicional. Esto realmente es el amor ágape, ese amor, Señor, que solamente tú puedes tener y que solamente tú das. Ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Que, Señor, podamos comprender esa gracia, esa misericordia que tú has mostrado a cada uno de tus escogidos. Trae, Señor, convicción de pecado, de juicio y de condenación a nuestras vidas si es necesario. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana. Abre, Señor, nuestros corazones. Que lo que estemos pensando en qué vamos a almorzar o comer sea, Señor, secundario. Te oro también por mi persona. Usa, Señor, estos labios indignos y pecadores. Usa, Señor, mi vida misma. Ayúdame a predicar con poder y con pasión para gloria tuya. Que los corazones de mis hermanos, Señor, puedan derramarse delante de ti en adoración. Permítenos escuchar esta doctrina. Y si algunos ya han escuchado, Señor, que ellos también puedan reflexionar, que ellos también puedan, Señor, realimentarse en esto. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Vamos a, entonces, hermanos, explicar la palabra de Dios. Ya lo hemos leído. Luego lo vamos a aplicar la palabra de Dios. Las doctrinas de la gracia son verdades bíblicas que tenemos en la Biblia. Ya hace 8 días hemos visto la primera de ellas. ¿Recuerdan cuál es? La depravación total. La depravación total nos dice que el hombre y la mujer está muerto en sus delitos y pecados, que no tiene esperanza, que está sin Dios, que está sin Cristo. Eso nos dice la depravación total. Hemos visto además en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vimos también en Romanos capítulo 3, del 9 en adelante, las características de este hombre muerto. No hay uno solo que haga lo bueno, no hay quien busque lo de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Delante de Dios, el hombre y la mujer sin Cristo es un inútil, igual que
lo éramos nosotros, hermanos. ¿Recuerdan? El problema principal del hombre no es que tiene un bajo autoestima, una baja autoestima. No es que esté con problemas económicos. El problema del hombre no es como dice Rogers o Lacan, que le falta plata. Si él tuviera plata, con eso soluciona todo. No, el problema del hombre es que está muerto en sus delitos y pecados y necesita un poderoso Salvador. Y este es Cristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, bien muerto, vivirá. La pregunta es: ¿cómo resucita Dios al hombre muerto? ¿Cómo resucita Dios al hombre muerto? ¿Cómo creen que Dios resucita al hombre muerto? La respuesta está aquí adelante. Lo elige incondicionalmente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. La elección incondicional. No olviden: depravación total, elección incondicional. De aquí en 8 días, Dios mediante, vamos a ver expiación limitada, luego gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Sí? Veamos la elección incondicional. Hace buenos años, un filósofo llamado Nietzsche dijo: Dios está muerto. Este hombre, Nietzsche, había sido educado bajo la tutela de un padre piadoso que además era pastor luterano, pero que se había desviado de las doctrinas de la gracia. Y a veces, hermano, su padre había muerto, ¿no? Y por eso es que se desvió de las doctrinas de la gracia. Y a veces nos damos cuenta, después de más de 200 años, que el único que ha muerto ha sido Nietzsche. No Dios. Dios sigue vivo. ¿Por qué debemos estudiar la elección incondicional? La primera razón es: humilla el corazón del hombre y exalta la gloria de Dios. Humilla el corazón del hombre y exalta la gloria de Dios. El hombre y la mujer siempre quiere ser capitán de su propio destino. Quiere aportar con algo a la salvación. Quiere ser parte de la salvación. Y la elección incondicional le enseña que el hombre y la mujer, el joven o la señorita, no aporta absolutamente nada para que Dios pueda elegir a esa persona. Toda la gloria es para Dios. Pero además, la elección incondicional promueve la seguridad de salvación, promueve la santidad, promueve la pasión y el amor hacia el Señor. Entonces, definamos qué es la elección incondicional. Y si tienes cuaderno o estás apuntando, apunta esto. La elección incondicional enseña que Dios desde la eternidad escogió incondicionalmente al hombre para salvación. ¿Y cuándo hizo eso? Desde la eternidad. Dicha elección es solamente por buena y perfecta voluntad, sin ninguna condición alguna, libre o incondicionalmente, que el hombre tenga intrínsecamente. Dios escogió al hombre porque Él quiso, y eso es lo que vamos a ver en el texto que hemos escogido. Así que volvamos al texto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer nuevamente desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pregunta, hermanos: ¿cuál creen que es la primera bendición con la cual nos bendijo el Padre? Nos bendijo con todas las bendiciones. Eso dice el texto. ¿Cuál creen que es la primera bendición con la cual el Padre nos bendijo? La elección incondicional. La elección incondicional, esa es la primera bendición que nos ha dado el Padre. Veamos versículo 4. Según nos, ¿qué? Escogió. Gracias, hermana. Tú no necesitas tener un doctorado para entender esto. Según nos escogió, nos eligió, nos predestinó de antemano. Esta palabra elegir es un verbo, hermano, sobre el cual gira los 14 versículos restantes. Del versículo 3 al versículo 14, en el texto griego, esto es una sola oración. Y el verbo principal es elegir.
Y este verbo elegir, hermanos, es bastante interesante, porque el modo en el que está, el tiempo en el que está y la voz en la que está es interesante. Está en voz media. Quiere decir que aquel que eligió, vale decir, Dios nos eligió para su gloria, porque Él quiso para Él mismo. En griego existen tres tipos de voces: la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa es la que el sujeto hace la acción en beneficio de alguien más. La voz pasiva es que el sujeto no hace nada, es pasivo, y el resultado es para alguien más. Pero la voz media es el sujeto haciendo la acción del verbo para beneficio de él mismo. Por ejemplo, en español, yo me baño. ¿Para quién hago esa acción de bañarme? Para mí mismo. Yo hago la acción de bañarme para mí mismo. Esta es la voz media. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Para qué? Para Él mismo, para su misma gloria. ¿Puede entonces el hombre llevarse la gloria? Absolutamente no. Y no necesita saber griego para esto. Él nos escogió. Él, Dios nos escogió. Aquel bendito que sea Dios y Padre que dice el versículo 3. Él nos escogió. ¿Cuándo? Fíjate el texto. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios no improvisó. No es que Adán y Eva pecaron y Dios dijo, ¿ahora qué hago? Tengo que improvisar. No. Dios te escogió a ti, me escogió a mí antes de la fundación del mundo, antes que esta tierra fuese formada, antes que las cosas fueran creadas. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Dios no es un Dios improvisador. ¿Sí? ¿Para qué? Sigamos en el versículo. ¿Para qué te escogió? ¿Cuál es la razón para escogerte? Para que seas santo y sin mancha delante de Él. Para que te asemejes más a Cristo. Para que vivas el Evangelio. Para que realmente seas sal y luz en esta tierra. Te escogió para eso. Antes de la fundación del mundo. Para que seas santo y sin mancha delante de Él. Te asemejes cada día más a Cristo. Ahora, ¿esto quiere decir que nunca más vamos a pecar? Por supuesto que no. Pero el creyente verdadero va a buscar la santidad. Va a buscar la semejanza con Cristo. El creyente verdadero va a evaluar su vida. Si realmente ha tenido un arrepentimiento genuino o simplemente es un remordimiento. Y el remordimiento, hermano, muchas veces te va a hacer soltar lágrimas, pero tu vida va a continuar igual. Pero el arrepentimiento verdadero, vas a derramar lágrimas, pero vas a cambiar. Así que tú debes evaluar si realmente te has arrepentido o simplemente has tenido un remordimiento. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha y nos asemejemos más a Cristo. Versículo 5. En amor nos escogió. Oh, qué muestra más grande de amor. En amor, habiéndonos predestinado, escogido, destinado de antemano para ser adoptados. Aquí en nuestra iglesia hay dos familias que están adoptando. Y normalmente cuando tú adoptas, hermano, hermana, adoptas niños o niñas o jóvenes que no tienen papá ni mamá, ¿verdad? El mejor ejemplo de adopción es nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Tú y yo hemos sido adoptados. Tú y yo no teníamos ni padre ni madre. Sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, sin ley, sin sentido en nuestra vida. Así estábamos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de Satanás. Éramos por naturaleza bastardos. No es mi intención ofender, pero la palabra bastardo quiere decir sin padres, ilegítimos, ilegales. Tú y yo éramos eso. Pero Dios,
que es rico en misericordia, con su gran amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hombres depravados, hombres pecadores, gusanos, ratas, nos hizo hijos suyos y nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Todas las bendiciones espirituales son para nosotros, sus hijos, adoptados. No creas, mi amigo, mi amiga, que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Si no tienes a Cristo, simplemente eres hijo del diablo o simplemente eres lo que dije anteriormente, ilegítimo. Igual que yo cuando no conocía de Cristo. Y no es mi intención ofenderte, pero es decirte lo que la palabra dice. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser, dice el texto, adoptados. Wow. Si ustedes preguntasen a las familias que están adoptando, ¿cómo es adoptar a alguien? No es sencillo, hermanos. Además del trámite para que sea legal. Pero por sobre todo, amar a alguien que no es de tu sangre, de tu familia, no es sencillo. Esto es lo que Dios hizo. Por eso Él es el mayor ejemplo de adopción. Y es bueno adoptar. Recuerda, tú eras un hijo ilegítimo. Y permítame repetir esta palabra. Quizá voy a tener problemas después. Pero eras bastardo, igual que yo. Ilegítimo, hijo del diablo, hijo de Satanás. Pastor, ¿dónde dice eso? Lee Efesios 2, el texto que hemos estudiado ayer, el anterior domingo. Lee este texto. Adoptados. No puso inspirado el apóstol Pablo la palabra adoptados porque le dio la gana. Dios lo guió a esto. Tú fuiste elegido, predestinado para ser adoptado, hijo de Dios. Y ahora Él te dio todas las bendiciones espirituales. Esto no tiene que ver con bendiciones materiales. Ahora, obviamente, Dios puede bendecirte materialmente, por supuesto que sí. Pero por sobre todo es espiritualmente. Hijos tuyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ah, pastor, ¿por qué me escogió a mí Dios? Siendo un vil pecador, un menospreciado, siendo una rata de dos patas, siendo un gusano vil, siendo un pecador, un impío, un enemigo de Dios. ¿Por qué Dios me escogió a mí? No lo sé, hermano. Pero yo no creo que la pregunta es ¿por qué Dios me escogió a mí? Creo que la pregunta es, o la respuesta es: Señor, gracias por escogerme a mí, porque siendo yo un vil pecador, tú diste la vuelta y me miraste y me escogiste. ¿Debía Dios escogerte a ti o a mí? Por supuesto que no. ¿Sabes qué tú merecías? ¿Sabes qué yo merecía? El infierno. Y todos están yendo rumbo al infierno hasta que Dios en su gracia y en su amor nos escoge, nos rescata, nos predestina. Por el puro afecto de su voluntad, dice el texto. Esa palabra, el puro afecto de su voluntad, en el texto griego es interesante. Dios te escoge no porque haya algo bueno en ti. No porque tú seas un hombre o una mujer más inteligente que los que están afuera. No porque seas menos pecador. No porque seas algo mejor que los demás. No. Dios te escoge por su buena voluntad. Y el texto griego quiere decir porque Él quiso, porque le dio la gana escogerte a ti. Por eso te escogió, no con ninguna condición. Te escogió de forma incondicional, a pesar de lo que eras. Igual que a mí. Para alabanza de su gloria, de su gracia. Para que todos podamos decir un día: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando estemos allá en el cielo, digamos: digno es el Cordero de abrir los sellos. Toda la alabanza y la gloria para nuestro Dios por su gracia.
con la cual nos hizo aceptos ante el amado. Yo recuerdo cuando era joven, más joven, 24, 23 años, yo prediqué, o 24, 5 tal vez, no recuerdo ya bien, prediqué esas doctrinas en la iglesia de donde yo salí. Y un día, al predicar así delante de la iglesia, vienen 2, 3 hermanos que eran líderes y me dicen: nosotros nunca hemos escuchado esta doctrina. Nosotros no predicamos esta doctrina porque no nos han enseñado esta doctrina. Así que te voy a pedir que no lo hagas en la iglesia. Esto puedes enseñarlo en los seminarios. Y yo quedé sorprendido y dije, en ese tiempo todavía no conocía lo que ahora conozco. Pero yo leí Efesios y por eso me gusta el libro de Efesios. Y encuentro en Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo en amor, habiéndonos predestinado para que seamos hijos suyos, adoptados, santos, sin mancha delante de Él. Y dije, qué raro, ¿qué pasa aquí? Y eso me inquietó más el corazón. ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿No entienden esto? ¿O es que yo estoy loco? Quiero que escuchen cómo la Real Academia Española, sin ser algo que quizá tenga que ver con el cristianismo, cómo define elección. Define de la siguiente manera: escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Ordenación de la voluntad divina con el que el Eterno, o sea Dios, tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Y la Real Academia Española, ustedes saben que no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero aún ellos, siendo una institución impía, ¿cómo define esto? Así que cuando yo me inquieté, empecé a buscar en los libros de la Biblia esta doctrina de la elección y la predestinación. Y de repente encuentro que se habla más veces de elección y predestinación que incluso de la Trinidad, de la deidad. Tanto así que 4 veces más se habla de elección que de Trinidad o deidad. Vale decir, si en un capítulo tú encuentras, o en un libro encuentras una vez hablando de la Trinidad o la deidad, vas a encontrar 4 veces de la elección y la predestinación para salvación. Y obviamente esto no les gustó. Así que ellos me dijeron, no hay en la Biblia esta enseñanza. Y eso, hermanos, es simplemente ignorancia bíblica. Porque aún donde yo nací es una iglesia arminiana, pero aún un arminiano tradicional cree en la elección. Quizá no cree como nosotros creemos, una elección incondicional, sino ellos creen como una elección condicional. El arminiano clásico dice, existe elección. Dios te escoge porque Dios ve de antemano en su presencia que tú ibas a creer. Pero ellos ni siquiera eran arminianos. Ellos eran pelagianos. Los pelagianos no creen en la elección. Yo recuerdo una vez un hermano me dice, pastor, le dije a una hermana que era pelagiana. Y claro, se enojó, porque Pelagio es un hereje. Prácticamente le dijo hereje. Y la iglesia de donde yo salí pecaba de esto, de pelagianismo, de herejía. Nunca nos enseñaron así. Esto es tradicionalismo. La tradición está yendo encima de la Biblia. Por eso nuestra iglesia se llama sola escritura y toda escritura. Lo que está aquí, esto es lo que estamos enseñando. Otros me decían en la misma iglesia, eso solo hay que enseñarles en los seminarios, eso es fatalismo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo aquí? ¿En un seminario? En la iglesia en Éfeso, y estaba enseñando a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, así como ahora.
En la iglesia está enseñándoles, el Señor los ha escogido antes de la fundación del mundo, en amor habiéndolos predestinado para que sean santos y sin mancha delante de Él. Y esto deben enseñar a sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero otros dicen, esto es injusto. ¿Y saben por qué llega este argumento? Porque no han entendido la depravación total. ¿Cuántos están condenados al infierno? Todos. Todos están condenados al infierno. Es como cuando tú vas por la avenida Virgen de Cotoca y están caminando todos condenados al infierno. De esos que están caminando, Dios en su gracia y en su amor saca a algunos, los elige. Pero realmente todos deberían ir al infierno. ¿Qué injusticia va a haber? Unos reciben gracia por ser escogidos y los otros reciben justicia. ¿Dónde vemos la injusticia? ¿Quién recibe injusticia si todos estamos condenados? Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Otros dicen, ¿y dónde está mi libre albedrío? No existe. Desde que Adán y Eva pecaron, no existe. Libre albedrío para escoger a Dios no existe. La libertad para tomar tu decisión de recibir a Cristo no existe. No existe. ¿Sabes por qué? Porque tu voluntad está esclavizada a tu pecado. Y tu pecado es tu Señor y tu amo. Por eso, aunque a alguien le digas, ven aquí adelante, recibe a Cristo, te va a tomar 5 minutos. Si ese hombre está muerto en sus delitos y pecados, nunca va a funcionar nada. Por eso es que en las campañas que han habido de 2,000, 3,000, 5,000 personas, solo 1 o 2 viene realmente a la iglesia después. Y aquí hay hermanos con quienes hemos compartido campañas evangelísticas allá atrás. Y vienen a las campañas evangelísticas 300, 500, 1,000. Pero después de un mes, a veces queda uno solo de los 1,000. Y a veces ninguno. Pero cuando nosotros dábamos el reporte, 1,000 han venido, se han convertido 500 conmigo. Y la iglesia, wow, la gloria para el hombre. Martín Lutero decía, vuestro concepto de Dios, le decía a Erasmo, es demasiado humano. Vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y cuando clavó las 95 tesis, plasmó esta idea. Dice un pastor, si quieres tener libre albedrío, tendrías que hacer esto. ¿Alguna vez has visto a un buitre? Si pones delante del buitre carroña, basura y semilla, ¿dónde va el buitre? A la basura, a la carroña. ¿Por qué? Por su naturaleza, ¿verdad? Si pones delante de una paloma, pones girasol y basura, ¿dónde va la paloma? Al girasol, al maíz. Pero ¿qué pasa si quisiera que el buitre vaya donde están los maíces o los girasoles? Tendríamos que cambiar su naturaleza buitresca y palomizarla, dice este pastor. Y viceversa, a la paloma tendría que cambiarse su naturaleza para una naturaleza buitresca para que cambie. Así es el hombre, dice este pastor. Tendrías que cambiar su naturaleza para que escoja a Dios. Pero como su naturaleza está esclavizada a su pecado, lo único que va a escoger es su pecado, porque Él es su amo y su Señor. Es imposible que un hijo engendre a un padre. Así de imposible es escoger a Dios por tu libre albedrío. Eso solo se llama orgullo. Y nosotros, hermanos, dicen algunos retractores de la elección, dicen, ustedes que creen en la elección incondicional son orgullosos. Pero qué orgullo. Si esto más bien humilla tu corazón al saber que tú no has aportado ni una milésima para que el Señor te escoja incondicionalmente.
Mira lo que dice 1 Corintios 1:27, si puedes acompañarme de una forma rápida, y si no, voy a leértelo para ti. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo necio, para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para que sea, a fin de que nadie se jacte. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Cristo, en el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe debe gloriarse ¿en quién? En el Señor. ¡Qué orgullo! Si simplemente eras un gusano pecador, decía un pastor, una rata de 2 patas. Y el Señor tuvo que rescatarte, resucitarte, elegirte, redimirte, justificarte, llamarte, santificarte y al final glorificarte. ¿Qué orgullo va a haber en tu vida? Dios nos escogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos hasta más no poder. Y Dios puso su mirada en ti, no porque eras alguien bueno, sino a pesar de ti, por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Te escogió porque quiso. Mira lo que dice la Confesión de Fe de Londres de 1689. Dicha confesión, nosotros nos adherimos a esta confesión. Escucha lo que dice. Por el decreto de Dios y por la manifestación de su propia gloria, algunos hombres, escucha bien esto, y no solo hombres, ángeles, son elegidos, predestinados, preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria en su gracia. Y a los demás, a los que Dios no eligió, Él ha dejado para que sean condenados en sus pecados, para alabanza de su justicia. A algunos les dio gracia y a otros les dio justicia. Dios va a ser glorificado con sus elegidos en gracia y por su gracia, pero Dios también va a ser glorificado en el infierno por su justicia en su ira. Al final Dios siempre va a llevar la gloria. Dice el párrafo 5, aquel que Dios ha predestinado para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, conforme a su eterno y inmutable propósito y el consejo y el beneplácito secreto de Dios, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, mas esto por libre gracia y puro amor, sin ninguna condición alguna. Dice la confesión de Westminster, por el decreto de Dios en el párrafo 3 y por la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son preordenados para vida eterna y otros son dejados para muerte eterna. El resto de la humanidad, por su pecado, agradó Dios pasar por alto. No es que Dios los agarra y les impulsa a pecar o a ir al infierno. No, los pasa por alto. De todo el cúmulo de personas que están yendo por la carretera a Cotoca a adorar a esa Virgen, los deja. Pero hay unos cuantos que Dios toma y a los demás los deja ir y los salva por el puro afecto de su voluntad. No porque haya algo bueno en él o en ella, porque quizá es igual de borracho, igual de idólatra, pero Dios los salva. Y ese hombre y esa mujer nunca más es el mismo o la misma. Dice los cánones de Dort, esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual antes de la fundación del mundo, y quiero que hagan énfasis en eso, hermanos, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado, perdición, predestinó en Cristo para salvación por su pura gracia, según el beneplácito de su voluntad, a un cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose de igual miseria, igual pecado, igual condenación, y les puso delante de Cristo desde la eternidad como cabeza y mediador. La confesión belga dice lo siguiente:
Creemos que estando todo el linaje de Adán en perdición, ruina por el pecado del primer hombre, Dios mostró a sí mismo tal cual saber misericordia y justicia, misericordia porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y justicia porque a algunos los deja pasar. Pastor, pero esos son documentos antiguos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede mostrarme más textos bíblicos? Por supuesto, hermanos. Les dije a un inicio, hay 4 veces más textos que hablen de la elección que incluso de la Trinidad. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Este texto es considerado la cadena de oro. ¿Ya? Es considerado la cadena de oro por los teólogos. Porque justamente las doctrinas de la gracia, mis queridos hermanos, son cadenas pegadas las unas a las otras. La depravación total va con la elección incondicional y la expiación limitada, y se hacen unas cadenas. Miren lo que dice el texto de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, Dios los conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también. ¿Tú puedes ver eso, hermano? No necesitas saber griego, no necesitas tener un doctorado en ninguna área. A los que conoció, a los que llamó, a los que predestinó o eligió o escogió, a estos llamó. A estos que llamó o que predestinó, que conoció, a estos los justificó. Y a estos que llamó, conoció, predestinó, llamó, justificó, los glorificó. ¿En qué tiempo están estos verbos en el español? Pasado. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos justificó antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él nos llamó antes de la fundación del mundo. Él nos glorificó antes de la fundación del mundo de forma posicional. Claro que nos falta llegar a la gloria perfecta, pero ya hemos sido glorificados, hermanos, por nuestra elección. No al 100%, todavía estamos en esta tierra, en esta carne. Pero cuando venga Cristo, esta glorificación será plena. Dice un teólogo, Agustín de Hipona, el hombre no es convertido porque él desea, sino lo desea porque es ordenado por elección y predestinación. El hombre no es convertido porque él quiere, porque él desea, porque dice yo voy a levantar mi mano y voy a recibir a Cristo. No. Sino él quiere, él lo desea porque él ha sido ordenado, ha sido predestinado, ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo para que sea santo y sin mancha delante de él, para que sea un creyente adoptado y deje de ser un hijo del diablo. Pastor, ¿solo ese texto? No, hermanos. Romanos capítulo 9. Y alguien preguntará, ¿y qué pasa con esos niños tan inocentes que están ahí atrás? Esos niños tan simpáticos, bebés. ¿Qué pasa con ellos? Miren este texto, Romanos 9:11. Romanos capítulo 9, versículo 11. Entiendo, pastor, que ya uno cuando es joven peca y demás. ¿Quieres ver qué pasa con los niños? Romanos 9:11. Pues dice el texto, Pablo, no habían aún nacido, estaban en el vientre de la mamá. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque no habían nacido. Ni siquiera habían pecado por llorar mucho después de haber nacido. No habían hecho ni bien ni mal. Ni siquiera habían nacido. Alguien puede decir, especialmente los que son médicos, y aquí tenemos una doctora en medio de nosotros, ¿pero por qué? Si ni han nacido, ¿por qué han pecado?
Pero miren lo que dice el texto. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No es por obras, hermanos, sino por aquel que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, que era el menor, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Estos dos gemelos, mellizos, no sé cómo llamarlos, no habían aún nacido. Uno se iba a llamar Jacob y el otro se iba a llamar Esaú. El mayor se llamaba Esaú, se iba a llamar Esaú, y el menor Jacob. Dios le dice el mayor servirá al menor. ¿Sí? Pregunta. Los que han leído Antiguo Testamento, ¿cómo era Jacob? Suplantador, mentiroso, engañador. Era un impío. ¿Por qué Dios amó a Jacob y no a Esaú? Si Esaú quizá moralmente era un hombre mejor, más piadoso posiblemente. ¿Por qué amó a Jacob, ese engañador, suplantador, y aborreció a Esaú? ¿Por qué? El texto del versículo 14. ¿Alguien puede decir es injusto esto? Miren el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, ukmen. En griego quiere decir de ninguna manera. Quiere decir que ni se te pase por la mente. Una doble negación, una negación absoluta. No existe injusticia en Dios porque Él es perfecto. No hay sombra de varianza ni mudanza. Pues, dice el versículo 15, a Moisés le dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, del que Él quiere, y Él escoge a quien quiere por su buena y perfecta voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Oh, hermanos, no es como otras iglesias creen, que el Dios que ellos adoran lo pueden poner al bolsillo y cuando ellos quieren lo sacan. No, este Dios de la Biblia hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, tiene misericordia del que Él quiere. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que hago lo que yo quiero y que yo demando. No, no. El Dios de la Biblia tiene misericordia del que Él quiere, salva al que Él quiere, elige al que Él quiere, predestina al que Él quiere y endurece al que Él quiere. ¿Quién le puede decir algo? ¿Unos simples gusanos como nosotros? ¿Te imaginas una hormiga queriendo reclamarte a ti? ¿Qué harías con esa hormiga? ¿Lo pisas? ¿Qué creen que debería hacer Dios con nosotros? Fulminarnos. Fulminarnos. Así que sus hijos y mi hijo son depravados pecadores y necesitan del evangelio, igual que tú, igual que yo. Estos niños no habían nacido y Dios ya les dijo, a uno escogí y a otro aborrecí. Él escogió a Jacob y dejó de lado a Esaú. Pregunta, ¿estos dos bebés eran angelitos? No, ¿verdad? Eran depravados. La dificultad, dice un pastor, que sentimos con respecto a la elección y la predestinación no son derivadas de la palabra de Dios, porque aquí está elección y predestinación. Está llena de ellas. Cuando decimos Dios, decimos elección y decimos predestinación, porque están en la Biblia. El problema es que la mente carnal del hombre, dice un pastor,
Incluso entre los salvos, entre los hermanos de la iglesia, no soporta tener que abandonar la ilusión de ser capitán de su propio destino y dueño de su propia alma. No soporta que Dios tenga toda la gloria y que tú no hayas aportado absolutamente para tu salvación, que Dios te escogió incondicionalmente sin que haya nada bueno en ti. No soporta esa idea. Siempre el hombre y la mujer quiere aportar con algo a la salvación. No das ni tu decisión, ni tus 5 minutos. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Miren Juan 15:16. Y no necesitas ser experto en griego. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dice Dios o Jesús. Yo, dice Jesús, los he elegido a ustedes. No me elegisteis ustedes, no me han elegido a mí. Ustedes no han venido aquí adelante y han dicho, yo quiero recibir a Cristo. No pueden hacer eso. No vienen a elegirme a mí. No pueden. Una negación fuerte. No me elegisteis vosotros a mí. En el texto griego, dependiendo al orden de las palabras, es que está el énfasis. Y en el texto griego lo primero que se encuentra es este negativo, uk. No me elegisteis vosotros a mí. De ninguna manera. Ustedes no pueden elegirme. Que ni se les pase por la mente. Aunque vengan aquí adelante y de rodillas lloren y digan, quiero recibir a Cristo, no pueden. Si pasa eso, es porque primero Dios los eligió a ustedes. Y entonces puede pasar lo otro. Entonces pueden elegir. Mientras tanto no puede ser. Jesús dice, yo debo elegirles a ustedes. Dios no hace posible la salvación para todos, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Ezequiel 16:6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Si te dije cuando estabas en tus sangres, vive de lo muerto que estás. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados, predestinados, elegidos para vida eterna. ¿Entiendes eso, hermano? Creyeron todos los que estaban ordenados, elegidos, predestinados para vida eterna, y los demás no creyeron. Solo creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Dice Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios? ¿No os ha elegido Dios? Primera Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados míos, que Dios os ha elegido a vosotros. Primera Tesalonicenses 1:4. Apocalipsis 21:17. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes están escritos en el libro de la vida? Los elegidos incondicionalmente, solo ellos. ¿Ven cómo esto es el Evangelio, hermanos? Y quiero decirte algo más. Creo que ni esta vida te va a alcanzar para entender cómo Dios puede escogerte incondicionalmente a ti y a mí, siendo hombres depravados. Ya voy meditando esto varios años y aún sigo sacando mucha riqueza. Creo que ni esta vida puede alcanzarnos por eso. ¿Cómo es posible que Dios pueda escogerte a ti y a mí, hombres y mujeres depravados, mentirosos, homicidas, pecadores, enemigos de Dios? ¿Cómo es posible? Por el puro afecto de su voluntad. Pero a ciencia cierta no lo sé. Él quiso escogerme. Segunda Tesalonicenses 2:13. Que
Quizá podemos ir a este texto. Segunda Tesalonicenses 2:13. De forma rápida, porque ya el tiempo nos está pisando. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice el texto de Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? ¿Para qué los escogió? No me estoy inventando, ¿verdad? ¿O es un invento mío? No, Dios los escogió, los predestinó. Eclectos es la palabra griega, para salvación, para santificación, por el Espíritu de la verdad. El amor de Dios, hermanos, no es pasivo, es activo. No es general, es personal, específico. Dios no tiene un amor general. Su amor es específico, puntual. Cuando Cristo murió en la cruz, murió con nombre y apellido. Tu nombre y tu apellido estaban en la cruz clavado. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él murió por ti. Y entonces, de lo muerto que estabas, te dijo: Mario, ven fuera. Y saliste. Él no murió por todos en general, porque no todos en general van a ser salvos. Y sabemos eso, que muchos ya han muerto sin Cristo y están en el infierno. Él murió específicamente por sus escogidos. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo lo resucitaré. ¿Cuántos pueden ir? Dice a Jesús. Anota ese texto y memorízalo. Juan 6:44. ¿Necesitas ser un PhD en teología? Ninguno, nadie, no sé en qué idioma más podemos decir, puede venir a mí. Para los que entienden quechua, mana, si el Padre no lo atrajera, si el Padre no lo trae, como vamos a ver con su gracia irresistible, el punto 4. Si el Padre no lo trae, no lo llama con cuerdas de amor y no le dice: ven, tú eres escogido, eras un depravado, ahora eres escogido, nada va a pasar. Va a seguir muerto en sus delitos y pecados. Esa palabra atraer es interesante. Él quiso, atraído por una fuerza sobrehumana, poderosa, que solo el Padre puede tener. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Si querían un texto en el Antiguo Testamento, dice que esta salvación, hermanos, esta elección no fue solo de Jesucristo, no fue solo del Padre o no fue solo del Espíritu Santo. El Padre planificó esta salvación, el Padre planificó esta elección, el Hijo ejecutó esta salvación, el Hijo ejecutó esta elección, el Espíritu Santo aplicó esta salvación y el Espíritu Santo aplicó esta elección en el creyente. Oh, mi hermano, tu salvación no es algo sencillo. La Trinidad tuvo que jugar un papel muy importante. El Padre escogiéndote, el Hijo ejecutando esta elección y el Espíritu Santo aplicando esta elección. Y quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿te motiva esta doctrina a la humildad? ¿Cuánta gratitud hay en tu vida hacia el Padre que escogió, te eligió antes de la fundación del mundo, hacia Jesucristo, quien aplicó esta elección a tu vida, hacia el Espíritu Santo? ¿Cuánta gratitud hay, hermano, hermana? ¿Se puede ver en tu vida? Esta doctrina te motiva al evangelismo. Porque alguien puede decir: bueno, entonces ya estamos elegidos, ¿para qué voy a evangelizar? ¿Verdad?
No, hermano. No hay un letrero que en tu frente que diga elegido, elegido, desde antes de la fundación del mundo. No. Sí hay elegidos, pero no sabemos quiénes son. Debemos predicar el evangelio, evangelizarlos. Y aquel que ha sido elegido va a responder al evangelio. Y aquel que no ha sido elegido, lo único que va a hacer es burlarse de ti. ¿Cuánta gratitud hay en tu vida? ¿Cuánta gratitud hay en tu vida, hermano? Esta doctrina te motiva a confiar plenamente en Cristo y en la obra de Cristo, que el que comenzó la buena obra perfeccionará hasta el fin de tus días. Hermano, suplicas a Dios para que tenga misericordia de tu familia, para que tenga misericordia de los que están afuera, porque al final de Dios depende eso. Él tiene misericordia del que Él quiere y Él endurece a quien Él quiere. Ora por tu familia, que el Señor lo salve, que lo escoja, si es su voluntad. Ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por la gente que conoces. Quizá Dios tenga en sí escogerlos, tenga misericordia y gracia para ellos. Ora. Y no ceses de orar. No ores un día, 2 días nada más. Ora meses, años, si es posible antes de la muerte. Él o ella se va a arrepentir si el Señor así quiere, y Dios lo va a escoger. No preguntes quién es escogido. No. No. Predique el evangelio, recordando que Dios volteó hacia ti para mirarte y escogerte. No preguntes, Señor, ¿por qué a mí? No. Dile gracias, Señor, porque un pecador como yo has salvado, has escogido. Ahora quiero ser tu siervo. Heme aquí, envíame. ¿Qué quieres que haga? Pero que no sea teoría, que se vea en la práctica, hermano. Tenemos una conferencia cerca. Que se vea en la práctica que realmente eres un escogido de Dios, un elegido de Dios. Que se vea tu gratitud. No es teoría, hermana. No es teoría. Si yo soy elegido, gracias Dios. Eso no es una elección verdadera. Debe haber gratitud sincera en tu corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero entregarte mi vida, mi dinero, lo que yo tengo, Señor, para ti y por ti, porque tú miraste y volteaste para darme la salvación, la elección. El verdadero valor, hermanos, no está en mi título, no está en mi inteligencia, no está en mi dinero, no está en mi cuenta bancaria. El verdadero valor que tú y yo tenemos está en Cristo Jesús, por cuanto Él nos eligió de lo muerto que estábamos. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy en mí mismo, para mí es basura. Tu dignidad no está en tu título, no está en tu inteligencia, no está en tu dinero. Tu dignidad verdadera está en Cristo Jesús. Tu valor está en Cristo Jesús. Vales porque Cristo hizo que valgas. Y cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Esta doctrina debe motivarte al amor, al agradecimiento y a la pasión por Cristo. Hermano, hermana, si tú eres un verdadero escogido, no te preguntes dónde está la marca de elección. No te preguntes eso. Queremos ver tus frutos dignos de arrepentimiento, tu vida cambiada, tu vida entregada al Señor, tu vida trabajando en la obra del Señor en la iglesia bíblica Sola Escritura. Si eres un verdadero escogido, si no, simplemente es pura apariencia. Y quizá Dios nunca te escogió. Pero si tú estás trabajando y si no lo estás haciendo, hazlo. Porque la palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica a sus elegidos. ¿Quién es el que condenará a los elegidos de Dios? Cristo es el que murió por sus elegidos, más aún el que también resucitó por sus elegidos. El que además está en la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus elegidos, orando por sus elegidos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque somos sus elegidos. ¿Puede separarnos tribulación a sus elegidos, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro y espada a sus elegidos? Por supuesto que no, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, con nombre y apellido. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero, pero somos tus elegidos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque somos tus escogidos en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni sus principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Cristo, porque somos sus escogidos, hermanos. Démosle gloria a Dios, démosle honra a Dios, entreguemos nuestra vida, todo lo que tenemos al Señor. Vale la pena por Él, porque Él nos escogió siendo lo que éramos. Confiemos en Él. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, agradecidos por esa elección tan grande. Hombres pecadores, que no teníamos, Señor, nada que dar. Y aún así volteaste a vernos. ¿Qué podíamos ofrecerte, Dios? Nada. Y aún ahora pues no ofrecemos nada, Señor. Pero aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro tiempo. Aquí está nuestro dinero. Aquí está todo lo que tenemos, Señor, para que tú lo uses para gloria tuya. Que esta iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Que hombres y mujeres elegidos incondicionalmente puedan venir, Señor, a esta iglesia. Y si para eso debemos entregar nuestra vida, que así sea, Señor. Que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Oh Señor, aquí estamos como Iglesia Bíblica Sola Escritura. Aquí estamos, Señor. Úsanos para gloria tuya, para el avance de tu reino aquí en Santa Cruz y en el mundo entero, Señor. Úsanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.